Buenas noches, comunidad. Te saluda Max Terror. El día de hoy hablaremos de los espantos en las áreas rurales. Mi tío Adalid era uno de los hermanos menores de mi padre, quien se conocieron en la vida adulta, pero desde que se conocieron el nexo entre ellos fue grande, y más cuando determinaron o se dieron cuenta que habían nacido el mismo día y el mismo mes de diferente año. Desde el momento en que se conocieron o se reencontraron, el nexo entre ellos se hizo tan grande que las visitas a la ciudad capital en nuestra casa por parte de mi tío eran muy frecuentes. De la misma manera, mi padre creó la costumbre de visitarlo en su propiedad, en la finca que él había creado con mucho esfuerzo en la aldea de San Alejo, en la ciudad de Tela, Atlántida, Honduras. Nos habíamos acostumbrado a visitarlo en varias fechas, pero específicamente el día de su cumpleaños, porque mi padre deseaba celebrar ambos cumpleaños en conjunto. Mi tío, con mucho esfuerzo, había logrado levantar una finca de palma africana, convirtiéndose en un productor independiente que le vendía a las grandes transnacionales que depuraban el aceite de palma para aceites, jabones y otras materias que se sacaban de esa prodigiosa planta. Mi tío había dividido su propiedad en una vasta donde estaba el siembro de las palmas africanas, que era una vastedad de terreno que estaba formado por un bosque tupido de dichas plantas, y en la parte posterior había dejado para construir una finca donde tenía plantas de huerta de diferentes frutos y su casa. Nosotros visitábamos dicha propiedad y teníamos que llegar en horas tempranas donde la luz todavía podía visualizarse, los diferentes callejones donde poder ingresar hacia la parte posterior, ya que en horas muy tardes o cuando ya había oscurecido, dicha actividad era casi imposible, porque se creaba tal confusión con los diferentes carriles que conformaban los troncos de dichas palmas africanas, que era difícil lograr llegar con bien hacia la casa de mi tío. Mi padre, como en muchas ocasiones terminábamos perdiéndolos para ubicar la entrada a la plantación de palmas africanas, había decidido colocar una señalización que nos indicaba dónde podíamos tomar el desvío
y por lo cual había pintado 3 cruces con pintura amarilla para que de esa manera identificar dónde introducirnos a la propiedad. De ahí teníamos que recorrer un camino bastante inhóspito entre los troncos para poder localizar la vivienda que quedaba en la parte posterior. Nadie se atrevía, ni mi propio tío, ni los familiares cercanos, a aventurarse a oscuras en dicho siembro de palma africana. La última vez que con mi padre visitamos a mi tío, llegamos en horas del mediodía. Departimos con él y su familia en las riberas del río que circundaban dicha propiedad, donde mi tío había hecho un asado de carnes de diferentes animales: ovejo, ternero, cerdo y gallinas, pollos, para celebrar nuestra visita. Ese día mi padre decidió que quería darse una vuelta por el centro de la ciudad de Tela y por las bellas playas de dicha ciudad, lo cual hizo que nos agarrara la tarde saliendo de las playas y nos aproximábamos al punto de entrada cerca de las 6 de la tarde. Nos costó bastante localizar las 3 cruces amarillas que habíamos pintado y lentamente nos introducimos en aquel bosque de plantas de palmera africana, de palmas africanas, dando tumbos, como se dice comúnmente, ya que todos los callejones eran similares y nos dificultaban el avance. Yo iba en mi carro con mi padre, mi madre y mis hijas. Atrás venían la mayoría de mis hermanos con sus familias en sus propios vehículos. Como yo era el que había vivido más tiempo con mi tío, era supuestamente el guía, pero me era difícil orientarme en la penumbra. Cuando logré familiarizarme con dichos pasillos, me encaminé al callejón que me parecía el indicado. Mis hermanos seguían detrás de mí, pero cautelosamente, por lo inhóspito de la calle que se formaba entre ambas columnas de palma africana. Me detuve en el desvío que a mí me parecía que era el correcto, que giraba hacia el lado derecho, y enfrente era un lugar que yo muy pocas veces había transitado. Mi padre, con su característico carácter, dijo que el camino era hacia enfrente, a pesar de que yo le objetaba que teníamos que doblar hacia la derecha. En el momento que dije avanzar, mi padre me dijo: no seas burro, sigue hacia adelante. Y agarró el timón y me hizo avanzar hacia adelante. Mis hermanos, que ya se habían orientado, se quedaron detenidos en el desvío hacia la derecha, viendo cómo yo avanzaba inertemente hacia adelante, oyéndose aquel estendoso sonido cuando caímos en una área pantanosa que dejó inmóvil el carro. Mis hermanos se bajaron de sus propios vehículos
y empezaron a hacer mofa de la situación, riéndose en la situación en que habíamos caído inmovilizados por dicho pantano. Mi padre los quedó viendo con esa mirada inquisidora que hizo que mis hermanos, mis sobrinos y el resto de la familia hicieran silencio por el temor que les infundía aquella mirada de mi padre, dada la educación tan rígida que habíamos recibido de él. Como el carro no podía movilizarse por sí solo y éramos varios los varones que andábamos en el viaje, decidimos que mi padre, por ser el de mayor edad y el de mayor experiencia, guiara el carro mientras que nosotros lo empujábamos y irlo obligando a que saliera poco a poco. Todos habíamos quedado claro que en el momento que diéramos la orden, mi padre metería el cambio de reversa y con el empuje de nosotros el carro iba a ir saliendo poco a poco. Yo me coloqué enfrente del vehículo. En el momento que mi padre empezó a acelerar, presionando el clutch y el acelerador para tener mayor empuje, pero en determinado momento sentí que la temperatura bajó bruscamente, sintiendo cómo se levantaba del suelo una oleada de neblina fría que hizo que mi cuerpo se estremeciera, porque ya sospechaba que era lo que se venía para ese momento. Levanté la vista lentamente en el momento en que mi padre quedó como congelado, viendo con la vista perdida hacia enfrente, posesionando sus ojos en los míos, y vi cómo aquella figura maquiavélica, terrorífica, que sonreía terriblemente, mostrando unos dientes manchados en negro y que de su boca salía una sustancia negra y viscosa, y sus ojos se posesionaron en los míos. Con una mueca burlesca soltó una carcajada que terminó de helar la sangre en mis venas. Pude ver cómo una extremidad de aquel ser se posesionaba en la mano, sobre la mano que mi padre tenía sobre la palanca de cambios, y escuché cómo lentamente, como en cámara lenta, el cambio entró, pero no fue el cambio de reversa, sino que fue el cambio hacia la primera velocidad, avanzando el carro bruscamente hacia adelante. Mis sobrinos, al ver aquello, saltaron hacia los lados, quedando yo únicamente enfrente del carro. Cuando me repuse de aquella mirada hipnótica que me hacía permanecer inmóvil, salté sobre el cofre del vehículo, de esa manera pudiendo evitar ser atropellado y tener una muerte segura por el vehículo que conducía a mi padre. Mi padre, al ver el golpe o al sentir el golpe de mi cuerpo sobre el cofre del carro, frenó bruscamente, quedando como en shock,
pensando que me había causado un daño de muerte. Toda mi familia, mis sobrinos y mis hermanos se acercaron y nuevamente empezaron a hacer burla de la situación y dijeron: vaya, nuestro padre como que quiere cobrarse algo que le hiciste, por poco te lleva, mi hermano. Mi padre no dijo nada porque todavía se encontraba en shock, pero él y yo sabíamos qué era lo que había sucedido. Ante el mutismo de él y la palidez de ambos, mis hermanos callaron y evitaron seguir haciendo burla de aquel evento. Logramos reiniciar la maniobra y localizamos un punto plano donde el carro pudo salir, pero desde ese momento mi padre no dijo nada, pero me quedaba viendo de pies a cabeza, tratando de descubrir algún daño en mi cuerpo. Ninguno de mis hermanos supieron de qué era lo que había sucedido. Y llegamos a la casa de mi tío y mi padre continuó con aquel mutismo, no pudiendo articular ninguna palabra. Esta fue la primera situación que tuve de un espectro que quiso acabar con mi vida en la finca de San Alejo, en la Atlántida, Honduras. Soy Max Terror. Si te gustó, dale like, comparte con tus familias y amigos para que este canal crezca. Sin más, me despido deseándote muy buenas noches.